Mañanas en Libertad. El gobierno de Pedro Sánchez reconoce que en sus negociaciones con Esquerra Republicana se contempla la opción de establecer un consorcio fiscal entre el Estado y la Generalidad, el cual sería responsable de la recaudación del 100% de los impuestos de la comunidad. Según afirman fuentes del gobierno, la potestad de recaudar la totalidad de los impuestos de Cataluña viene recogida en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. De esta manera, la propuesta que los socialistas harán a ERC para que apoyen a la investidura del líder del PSC, Salvador Illa, pasa por desarrollar lo ya recogido en el Estatuto de Autonomía. Pues señores, ya lo ven, este es el nuevo chantaje al que someten al gobierno de España. En este caso es el propio gobierno el que ha reconocido que sí, que estaba encima de la mesa eso del consorcio fiscal y que Cataluña al final recaudará el 100% de sus impuestos. Lógicamente lo que están haciendo tanto Esquerra Republicana como los separatistas de Junts es pedir para que el gobierno central termine accediendo a todas esas reclamaciones históricas y por tanto a cambio de que Cataluña recaude el 100% de los impuestos consigan investir a Salvador Illa, al socialista, y que por tanto se mantenga la paz y la calma en Moncloa, que por tanto los republicanos y los de Junts terminen apoyando o sigan apoyando al gobierno de Pedro Sánchez. Que siga la calma en tanto en cuanto van a seguir las prebendas, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. No queda claro realmente qué dinero se va a quedar en Cataluña con esta nueva medida, porque están diciendo que van a recaudar el 100% de los impuestos, pero no queda claro si se van a quedar allí, ¿no? El 100% de los impuestos y sobre todo si va a haber esa solidaridad entre comunidades autónomas, que es lo que de momento hay en nuestro sistema. Entre los contactos aún no queda quedado claro, como les digo, cómo se va a llevar a cabo. Lo que sí que ha dicho también el Partido Socialista es que van a multiplicar por 8 los inspectores fiscales en 2024 y eso pues para recaudar más y mejor. La pregunta aquí es cómo va a ser esa financiación singular de la que nos están hablando también los socialistas, qué es lo que están proponiendo, y lo que vemos es cómo se está generando una nueva brecha, una nueva diferenciación entre los españoles, porque con esto lo que queda claro es que los ciudadanos no somos iguales ante cómo se están recaudando los impuestos. Hay muchos expertos que están alertando de las graves consecuencias que puede tener esa financiación singular de Cataluña. Sobre todo alertan de lo preocupante es que sigan consiguiendo ganar soberanía, y la manera en que los socialistas al final pues dan rienda suelta a una reivindicación histórica de los independentistas, que lo que querían es consolidar la agencia tributaria catalana, una de las estructuras del Estado que el soberanismo ha mimado más desde pues que empezara todo esto del proceso, casi les diría que en torno al año 81 aproximadamente, incluso cuando estaba Jordi Pujol en la Generalidad, porque si lo que quieren los independentistas es tener datos en manos de, por ejemplo, esa agencia tributaria catalana. Imagínense lo que pueden hacer con todos ellos, ¿verdad? Esto de la agencia tributaria, lógicamente, es por la financiación y también porque es un caballo de Troya. De hecho, piensen ustedes en lo que reivindicaban los de Bildu hace unos días, ese control de la Dirección General de Tráfico para tener, entre otras cosas, los datos de los ciudadanos. Y es que tenemos que tener especial cuidado en no dejar que ciertos gobiernos lleguen a tener algunos datos, porque saben ustedes que lo pueden utilizar, lógicamente, en su contra. Lo que queda claro también con esta reivindicación es que los de Esquerra Republicana y los socialistas no están por la labor de ir a elecciones. Ya hemos visto que Junts tampoco, y de hecho accedieron los socialistas a darle la presidencia del Parlamento junto con los republicanos a Junts. Por tanto, se está cumpliendo lo que se ha llamado en algunas ocasiones la hoja de ruta, ¿no? Intentar no abocar a los ciudadanos de Cataluña a unas nuevas elecciones, porque eso podría ser perjudicial tanto para el Partido Socialista como para Esquerra Republicana y los de Junts, porque podrían volver a llegar al mismo punto y terminar con ese bloqueo por el cual nos está conformando esa presidencia de la Generalidad catalana. Hay que poner el foco precisamente en eso, en cómo están apostando por el acuerdo para evitar a nuevas elecciones, para evitar un nuevo descalabro electoral. Se dice que incluso hay sectores de Esquerra Republicana
que prefieren recortar la mitad de sus diputados antes que apoyar al PSC para presidir la Generalidad. Esto sí que es importante, ¿no? Tengamos en cuenta que hay una división dentro de Esquerra Republicana, dos facciones muy distintas, la de Oriol Junqueras y la de Marta Rovira, que consideran pues que al no ponerse de acuerdo, pues eso beneficia al Partido Socialista. Hay muchos que creen que poner a Salvador Illa sería un suicidio político para los independentistas catalanes, porque en el fondo lo que harían es reforzar la postura del Partido Socialista y, por tanto, es tan importante lo que pasa en la mesa de negociación, sobre todo esas prebendas que se están poniendo encima de la mesa. Saben ustedes que lo que pasa en Cataluña se negocia en Madrid, que poco importan los catalanes, que lo que importa a Pedro Sánchez es mantener su puesto en la Moncloa. Da la sensación de que a Salvador Illa le han dejado de lado en estas negociaciones y que al final es el que se quedará con la investidura o no, pero no dependiendo de lo bien que haya gestionado, ¿no?, estos acuerdos, sino que realmente él está al margen y lo importante es lo que pasa en Madrid. Qué poco dice esto de los políticos para con los ciudadanos catalanes, que son los que le eligieron, pero en cualquier caso tenemos que estar pendientes sobre todo de esas cuestiones, ¿no?, de ese consorcio fiscal y cómo Cataluña quiere de nuevo poner encima de la mesa la importancia de tener una agencia tributaria catalana independiente y recaudar el 100% de los impuestos, de manera que se genere una nueva brecha con todos los ciudadanos españoles, demostrando que el Partido Socialista tiene claro que los ciudadanos no somos iguales. El Partido Popular solicita el despliegue del ejército en las Islas Canarias para frenar la llegada de inmigrantes ilegales. A través de su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, el PP ha instado al Gobierno a que cuente con el apoyo de la Unión Europea para afrontar la crisis migratoria internacional que afecta a Canarias y a desplegar las Fuerzas Armadas para defender las fronteras e impedir la salida de cayucos al mar. España vive una crisis migratoria que afecta de forma muy especial a determinados territorios y nosotros le pedimos al Gobierno de España que utilice todos los medios a su alcance para luchar contra las mafias que trafican con personas, que trafican con vidas humanas, que las ponen en peligro y, desde luego, el Gobierno tiene que poner todos los medios a su disposición para el control de nuestras fronteras y evitar la inmigración irregular. Tiene a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, que necesitan más medios humanos y técnicos para luchar contra la inmigración irregular, contra la inmigración ilegal, y he ido más lejos diciendo que incluso puede disponer de los medios técnicos, materiales, humanos de los que gozan las Fuerzas Armadas de nuestro país. Tellado ha respaldado las demandas del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, subrayando que la Unión Europea debe implicarse en esta problemática ante la dejación de funciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Frente a esta situación, el líder de Vox, Santiago Abascal, les había pronunciado hace 8 meses en el marco del segundo foro económico de OK Diario. Defender nuestras fronteras, dando medios humanos, medios materiales y medios jurídicos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad y a nuestro ejército. ¿Para qué tenemos a nuestro ejército acuartelado en Ceuta y Melilla? Las misiones internacionales están muy bien, pero quizá deberíamos también utilizar nuestro ejército para patrullar los mares, para detectar a los barcos nodriza de los traficantes de seres humanos. Lo que no se está haciendo. Terminar con el efecto llamada, defender nuestras fronteras de verdad, expulsar inmediatamente al que entra de manera ilegal, sin pedir permiso para entrar, como hacen en cualquier país, deportar a los que cometen delitos, dificultar el acceso a la nacionalidad. La nacionalidad es una cosa muy seria, es una de las cosas más importantes que tenemos. Hoy en día ambos partidos coinciden en su postura, pues Miguel Tellado también ha afirmado que para el Partido Popular la prioridad debe ser acabar con estas mafias que trafican con migrantes. Sobre todo veamos esa hipocresía del Partido Popular, que durante mucho tiempo estuvo diciendo que los de Vox eran unos insolidarios, etcétera, etcétera. Se alejaban del buenismo que proclama el Partido Popular y de repente, tachán, pues lo que hacen es hacerse con esa idea y pedir que se desplieguen los buques de la Armada para impedir la salida de cayucos hacia España. Cambio de rumbo en las políticas del PP no nos debería sorprender a nadie. Es algo que suelen hacer bastante, eso de cambiar de opinión, giro drástico de los acontecimientos, sobre todo cuando la cuestión se empieza a complicar. Pero es que ya no lo sabíamos nosotros, estaba la cuestión bastante caliente y pues termina de complicarse en este verano. Ya ven que la emergencia social es una realidad en las Islas Canarias, sobre todo con la llegada de inmigrantes y las previsiones que hay para este verano.
Claro, escuchamos esto al Partido Popular decir que sí, que ahora sí que hace falta el ejército, en voz de su portavoz, de Miguel Tellado, y teníamos que recordar esas palabras de Santiago Abascal. Esto que escuchábamos lo decía hace 8 meses en un foro de OK Diario, pero llevan proclamándolo durante muchísimo tiempo, y de hecho es uno de los puntos fundamentales de sus políticas y de los programas electorales que plantean, como lo hicieron de cara a las elecciones europeas del pasado 9 de junio, en el que dijeron que había 3 puntos fundamentales de la Unión Europea que deberían recabar el foco de los políticos, como eran la seguridad, el problema en las fronteras y la inmigración, y además 3 problemas muy relacionados. Y claro, cuando ahora de repente vemos a un Partido Popular que pide desplegar el ejército en Canarias, nos llama la atención, sobre todo cuando el PP rechazó la iniciativa de Vox que exigía la presencia de la Armada para frenar la inmigración ilegal, que en aquel momento Vox se quedó solo en esa votación de su iniciativa. Eso es un dato sumamente importante, y sobre todo esas palabras que pronunció hace un tiempo el senador popular Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, que dijo que la Armada no podía hacer otra cosa más que socorrer y trasladar al puerto propio más próximo a las embarcaciones de inmigrantes irregulares. Insisto, esto lo dijo un senador popular, y ahora vemos como el Partido Popular ha cambiado de opinión, y en vez de decir que solamente puede trasladar a esas embarcaciones, el problema está en precisamente trabajar en origen y conseguir obligar a regresar a las pateras, o incluso impedir que salgan al mar, ¿no?, para evitar todos estos dramas que estamos viendo. La de desplegar el ejército es una medida que Vox llevaba reclamando desde hace años, y que lo que ha hecho es endurecer un poco la postura del Partido Popular. En fin, veremos qué medidas se llevan a cabo, porque ahora dice el Gobierno que es una cuestión de Estado y una cuestión europea. Nadie se responsabiliza de ese efecto llamada de la Unión Europea. De momento no se está dando una respuesta conjunta en la Unión Europea, y tenemos que ver hacia qué pasos nos encaminamos en este verano, que ya les digo que promete estar caliente en materia de inmigración irregular. La jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, ha decidido que Begoña Gómez pueda acceder a los juzgados de Plaza de Castilla a través del garaje para su declaración como imputada hoy a las 10 de la mañana. De esta manera responde a la solicitud de los abogados que insistían en la necesidad de prevenir cualquier incidente. Aparte de poder entrar a los juzgados por el garaje, Begoña Gómez ha conseguido que su juicio solo se grabe en formato de audio, evitando así que su juicio grabado en formato de vídeo llegue a los medios de comunicación. Begoña Gómez dará explicaciones, presuntamente, sobre varios casos en los que se encuentra investigada por el tráfico de influencias y corrupción de sus negocios. Recordemos que el magistrado Juan Carlos Peinado se encuentra en estos momentos investigando a Gómez por el rescate a Air Europa. La esposa de Pedro Sánchez se reunió con la cúpula de Air Europa poco tiempo antes de que el gobierno aprobase un rescate de 475 millones de euros para la compañía. Otro de los frentes abiertos es el de la carta de Gómez al empresario Carlos Barrabés. En julio de 2020, Gómez redactó una carta de recomendación para Barrabés, quien optaba a 2 concursos públicos de Red.es por contratos cercanos a los 10 millones de euros. Bueno, pues ya ven cómo los jueces van a permitir a Begoña Gómez al final acceder en coche a los juzgados de Plaza de Castilla. Lo han al final admitido después de recibir un informe del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, un informe ad hoc de Moncloa en el que se decía que había un presunto riesgo para la integridad física de Begoña Gómez. La verdad es que es curioso cómo tenemos a todas las instituciones trabajando en favor de la defensa de Begoña Gómez. Lo sabíamos a través de las declaraciones de la Fiscalía General, del Fiscal General del Estado, lo sabíamos a través de esa asesoría que tenía Begoña Gómez montada a través del Ministerio de la Presidencia, y ahora lo que vemos es cómo Begoña Gómez ha conseguido que su declaración en principio no sea grabada en vídeo, aunque lo que queda claro es que tiene a todo el mundo trabajando para ayudar a que sea este paso por los juzgados de Plaza de Castilla lo más suave posible para ella, de manera que se evite esa llamada pena de telediario, el famoso paseillo ante las cámaras cuando acuda hoy a declarar ante el juez que la investiga. No sabemos si Pedro Sánchez va a acompañar hoy a su mujer. Sería interesante ver cómo el presidente del Gobierno acompaña a su esposa en esa cita que tiene esta mañana ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, y que, como saben, les investiga a través de a raíz de una denuncia de la organización Manos Limpias por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Hoy se van a analizar muchas cartas de recomendación que firmó Begoña Gómez en los proyectos vinculando al empresario Juan Carlos Barrabés. También va a investigar
negarse la financiación por parte del máster que ella dirigía en la Universidad Complutense de Madrid y, por supuesto, también se pondrá el foco en ese enlace con Globalia a la hora de conseguir ese rescate por parte del Gobierno. Era, por tanto, Begoña Gómez una voz autorizada, una interlocutora válida, una interlocutora privilegiada y de primer nivel con el Gobierno de Pedro Sánchez a la luz de estos delitos, presuntos delitos de tráfico de influencia y corrupción en los negocios. Parece que sí, que ya se había asumido esas funciones que no le eran propias, puesto que ya ven ustedes que ni siquiera tenía un cargo en el Ejecutivo. Pero bueno, de todo esto hablaremos lógicamente después de ver esa cita en los juzgados y estaremos muy pendientes de la comparecencia a las 10 de la mañana de Begoña Gómez. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, acusa al juez Peinado de hacer una investigación prospectiva contra Begoña Gómez. Marlaska ha afirmado en una entrevista para el programa Al Rojo Vivo que la instrucción del caso que involucra a Begoña Gómez está fuera de los límites de lo que debería ser una instrucción y que en este contexto genera indefensión porque evidentemente afecta a derechos muy personales. Marlaska también ha querido subrayar que no puede compartir ninguna de las resoluciones judiciales dadas por el titular del Juzgado de Instrucción 41. Pues con todo el respeto, como siempre digo, a la independencia judicial y a las resoluciones judiciales, en este caso no puedo compartir ninguna de las resoluciones judiciales dictadas por el titular del Juzgado de Instrucción 41, ni cómo se admitió a trámite una denuncia, no solo porque la formalizara un sindicato de extrema derecha caracterizado por haber interpuesto querellas y denuncias contra muchas personas con una finalidad absolutamente espúrea y basada, como sabemos, en temas, en noticias periodísticas sin más, sin una investigación complementaria. Además, el ministro del Interior pone el foco en las resoluciones a las que se han llegado tras la investigación a la esposa del presidente del Gobierno. No solo eso, sino en las resoluciones a las que hemos podido tener conocimiento posteriormente en el desarrollo de esas diligencias, donde vemos que incluso se ha llegado a afirmar, mejor dicho, en la resolución, que iba a haber una investigación integral, completa, de la actuación profesional de la señora Gómez, en el sentido desde que su marido accede a la presidencia del Gobierno, desde que el presidente Sánchez está en la Moncloa. Eso es una instrucción, una investigación prospectiva ajena a lo que son los principios de un procedimiento penal, donde lo que se investigan son hechos concretos y perfectamente definidos. Bueno, pues ayer el ministro Marlaska se despachó a gusto en La Sexta. Ya ven ustedes que no solo el fiscal general del Estado ejerce como abogado de Begoña Gómez, sino que también el ministro del Interior, como se ve a la luz de estas declaraciones. Y es curioso porque cuando Marlaska era juez, y de hecho era vocal del Consejo General del Poder Judicial, en aquel momento criticó que los políticos cuestionaran el trabajo de los jueces y ahora vemos estas declaraciones que hace como ministro, alabando precisamente la actuación de Begoña Gómez, diciendo que es víctima de una especie de cacería. Y luego es curioso, ¿no? Porque al juez Peinado lo tilda, ¿no? Como de persona como poco autorizada y le hace una acusación grave, porque lo que dice es que ha llevado a cabo una investigación prospectiva. Las investigaciones prospectivas son aquellas que buscan delitos en diferentes personas para ver si encuentran algo, ¿no? Si rascan y aparece algo, y es algo que lógicamente está prohibido en España. Yo espero que el juez Peinado lo denuncie, porque entre esto y lo que dijeron el otro día sobre que tenía 2 DNIs, diciendo que había registrado una serie de inmuebles a su nombre con 2 DNIs diferentes, con 2 numeraciones diferentes, lo que estamos viendo es una auténtica cacería, un auténtico señalamiento del juez Peinado. Fíjense qué curioso, porque Marlaska dice que se está sometiendo a Begoña Gómez a una completa indefensión, porque dice que no sabe ni de qué se le imputa y ve preocupante la investigación judicial. Yo lo que veo preocupante precisamente es la indefensión en la que se mueve el juez Peinado y sobre todo esas críticas, esa cacería, ya incluso hablando de 2 DNIs con 2 numeraciones diferentes y, en fin, casi tildándolo de espía. Sin el casi, porque yo en alguna tertulia he escuchado eso, ¿no? Que decía que quizás podía estar involucrado con los servicios secretos el juez Peinado. En fin, lo que hay que oír y lo que hay que ver, pero sobre todo lo que hay que leer está en la Gaceta. Y para eso está con nosotros doña Rebeca Crespo. Rebeca, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, doña Carmen, y buenos días también a todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este viernes en Gaceta.es llevamos a última hora de todo lo relativo a las elecciones en Reino Unido, en las que ha ganado el Partido Laborista con una mayoría histórica. Keir Starmer
ha desbancado del poder al Partido Conservador después de 14 años y se va a convertir en el próximo primer ministro. Rishi Sunak, que es el primer ministro saliente, ya ha asumido esta victoria de los laboristas y ha dicho que hay mucho que aprender y reflexionar después de haber llamado a Keir Starmer para felicitarle. También en el ámbito internacional seguimos pendientes de Estados Unidos y de todas las noticias contradictorias que están llegando desde este país sobre Joe Biden, que reflejan la confusión total que hay en la maquinaria demócrata. Hemos escuchado en los últimos días muchas declaraciones contradictorias respecto a si Joe Biden se va a quedar o no. Hoy Carlos Esteban en Gaceta analiza este asunto. Y en Nacional, Unai Cano nos trae la historia de un saharaui que hasta ahora estaba en España, retenido en el aeropuerto de Bilbao, donde llevaba ya 12 días, a la espera de una petición de asilo político. Pues bien, la Audiencia Nacional ha denegado la medida cautelar solicitada por este joven, con el que pretendía evitar la deportación a Marruecos, y finalmente va a ser devuelto a este país. El gobierno de Sánchez deporta a Marruecos a este saharaui que estaba reclamado por el régimen de Mohamed VI. Unai Cano nos cuenta esta historia en detalle. Y como siempre, les recomiendo a los oyentes las columnas de opinión que están firmadas este viernes por Hughes, Javier Torres y Carlos Marín Blázquez. Doña Rebeca, ¿es usted futbolera? Porque hoy hay un encuentro de la selección española contra Alemania y le quería preguntar por el pronóstico que usted hace del partido. Yo creo que vamos a ganar. Evidentemente a Alemania. Es verdad que yo soy futbolera, pero reconozco que soy futbolera cuando juega España o cuando juega el Real Madrid. Bueno, esto te lo tengo que pues entonces, entonces lo importante, ¿no? Yo también no tengo ni idea de fútbol, pero a mí lo que me importa es la selección española y que gane el Real Madrid, sobre todo porque en mi casa son muy madridistas y claro, pues al final lo que me interesa es tener a la gente contenta. Así que yo claro, me uno a ese pronóstico, a esa victoria de España, pues va a ser una de las pocas alegrías que nos dé nuestro país, ¿no? Viendo cómo está el panorama político, económico y social. La verdad es que sí, es una pena, pero bueno, es uno de los pocos acontecimientos también que nos une un poco a todos como españoles y en torno a nuestra bandera. Ojalá hubiese más acontecimientos de ese estilo. Exacto, ojalá hubiese muchos más. Pues doña Rebeca, muchísimas gracias, un saludo y buen fin de semana. Gracias, doña Carmen, chao.